Señoras y señores, está llegando a la ciudad de las pirámides de Tucumán. Ingresa con las cámaras. Bienvenido, Tucumán y todo el pueblo del Perú te está escuchando. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias a Radio Santa Fe por haberme invitado. El perro ayuda a la gente que tiene enfermedades a reforzar su sistema Inmunológico, ¿no? Claro, ese es de un lado, ¿no? Por el otro lado el perro no tiene pelo, entonces transmite su calor más rápido, pasa más rápido, ¿no? ¿Cómo hacemos para que se reproduzca? Queremos más perritos. Yo quisiera tener mi perrito ahí sin pelos. Sería bueno. Sería ¿no? bueno que el Estado haga un trabajo, ¿no? De fomentar la crianza, sobre todo, ¿no? Apoyar al agricultor, apoyar al criador, para que puedan haber más criaderos en el Perú. Oye, vamos a hacer estamos con Pedro Ademán, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, algún saludo? Pueden hacerlo porque estamos de fiesta acá, la dirección del programa a buscar un temita, hermosa fecha, porque tú vienes justamente en el día central del aniversario de la Tierra de las Pirámides. Vamos a escuchar un poquito, ¿ya? A ver. ¡Eso! Estamos de vuelta en RBP Noticias y ahora para conocer una información que realmente resulta muy interesante para todos, que tiene que ver con la pronta exposición del documental El perro sin pelo del Perú, que es dirigido por Pedro Santiago Alemán y se encuentra con nosotros en Chiclayo. Tucumán para nosotros es importantísimo, ya que el perro sin pelo del Perú ha habitado estas tierras del norte. Hola, Pedro. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está Celeste? Ahí está la Celeste Qué Chochita. linda. Está ¿Cómo? preciosa, mi Celeste. Qué maravilla de perrita, mira esa mirada que tiene. ¿Cómo está el museo? Todo muy bien, avanzando en lo que podemos. Siéntate, por favor. Bueno, creo que en realidad todos los museos del Perú deberían tener un perro peruano sin pelo, puesto que es patrimonio cultural de la nación. Y qué orgullo para todos los museos tener un espécimen que forma parte de nuestra historia. Nosotros hacemos una pequeña bolsa entre todos los trabajadores para cuidar y mantener a nuestros perros peruanos. Sin embargo, soy consciente de que se necesita un presupuesto adicional, porque si se enferma hay que traer al veterinario, hay que tener una persona que la limpie, que la bañe, y si ella está en contacto con los visitantes necesitamos que alguien siempre esté ocupándose de ella, ¿no? Y quién sabe buscar algún auspicio, ¿no? Alguna persona o institución amante de los animales que pueda ayudarnos, porque yo no creo que tengamos realmente un presupuesto especialmente dedicado, por lo menos ahora, a los perros peruanos. De repente buscar algún auspicio adicional para que no sea
una carga presupuestal a los museos que no tenemos tanto presupuesto para funcionamiento, ¿no? Más adelante ir fomentando más amor por estos perros y consiguiendo que el Estado pueda asumir el mantenimiento de estos perritos, ¿no? ¿Dónde pueden conseguir? Así como nuestra danza en los diablicos de Tucumán también es patrimonio cultural de la nación, en Perritos Sin Pelo también. Entonces es maravilloso que a partir de esta película se promueva la importancia de ese perrito que tiene además sus raíces ancestrales desde la época prehispánica, ¿no? Tenemos evidencias de la presencia del perro peruano aquí en nuestras investigaciones en Tucumán. Entonces por eso es muchísimo más valorable tener a Pedro con nosotros, presentar el film aquí en Tucumán y que ustedes, los tucumanos y los no tucumanos, los latinoamericanos, podamos apreciar y agradecer este gesto maravilloso de promover a uno de nuestros íconos del patrimonio cultural de la nación. Muchísimas gracias, Pedro, por estar aquí con nosotros. Tiene un carácter totalmente dócil, le gusta jugar con la gente, con los humanos. Debo decir que es una raza emblemática de nuestro país. Es una raza milenaria. El pre-Inca siempre ha rogado mucha honestidad, mucho respeto, mucho profesionalismo. El perro sin pelo siempre ha sido una muy buena compañía. Ha vivido con las personas en sus casas y ha sido creado con mucho cariño, con mucho amor. Los perros nos liberan del peligro, ahuyentan a gentiles y ahuyentan a los duendes. Pero hay otras zonas en la sierra del país en donde estos perros, después de la muerte, nos pueden conducir por un delgado puente hecho con cabellos humanos. Y ese puente hecho con un hilo de cabellos humanos es el que nos conduce, el que conduce nuestras almas hacia ese otro lado de la muerte. Y si no cruzamos ese puente de cabellos con un perro, jamás podremos llegar a ese otro espacio que buscan los espíritus, el alma de los difuntos. Por esas razones que el perro es tan importante en los mitos que aparecen en la Sierra Central del Perú. Creo que es un gran esfuerzo de producción. Tiene argumentos que vienen desde diversas disciplinas. Yo creo que en realidad el mérito de este trabajo es el que se expone con esta película, es justamente poner en el tapete un tema tan interesante, pero al mismo tiempo tan enriquecedor por las relaciones que genera este can en la comunidad, en las comunidades locales en general, en donde más hay. Y yo creo que a partir de esto se podría incluso promover un poco más la importancia de una especie como esta. Gratitud, felicitaciones
por ese trabajo hermoso que usted ha realizado, por su presencia, por traernos esto, que es todo un libro abierto realmente donde nos pone historia, arqueología, creencias, y ese trabajo de difusión que hace con nos deja usted tantas cosas, y los estudios de Alfredo también que van complementando toda esta muestra que han hecho esta mañana, que nos hace reflexionar enormemente. Y sí, yo quiero dirigirme también aquí a cada uno de los asistentes, que bendecidos estamos esta mañana por lo que hemos visto. Y yo creo que sentimos el compromiso de seguir difundiéndolo esto. La película, créame que a mí me ha conmovido, me ha llevado como peruana, tener conocimiento de esto. Y yo estoy enfrascada en el tema de lo que es la difusión de lo nuestro. De manera que es un material importantísimo para tenerlo para conocimiento de todos los peruanos y como una herramienta para los maestros y padres de familia. Quisiera que esta película llegue hacia toda la población, no solamente de Tucumán, sino de toda la región, para que las familias y nosotros como autoridades, instituciones del Estado, podamos tener, ¿no?, el grado de importancia de estos animales, como tener un grupo tanto de la municipalidad, la subprefectura, acá el mismo museo que difunde, ¿no?, la crianza de estos animalitos, y así poder darle la forma adecuada y que la sociedad en general tengan un animalito de estos en cada hogar. Eso es lo que me gustaría, ¿no?, que en Tucumán y luego en la región se llegue a tener un grado de importancia de estos animales ancestrales. Pues el mensaje de peruanidad, conciencia nacional de lo que tenemos, y con todo eso, por supuesto, con el amor al Perú y todo lo que somos.